Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Vamos a iniciar el estudio del libro de Job. Vamos a ver ahora el capítulo número 31, para que vayan buscando la escritura. Job, capítulo número 31. Y de igual forma vamos a leer el texto, son muchos versículos. A ver si terminamos el estudio para que no sea tan prolongado y hacerlo en dos secciones. Quizás son 40 versículos y vamos a leerlos de una forma en secciones. Primero vamos a hacer una oración para empezar el estudio. Señor, te damos las gracias en este día. Gracias porque permites que nos sigamos reuniendo, Señor. Oramos por cada una de las necesidades que tú conoces, pero sobre todo en ese tiempo ponemos en tus manos el estudio del libro de Job, que para nosotros es de bendición, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo que ha dejado a la iglesia grandes testimonios de hombres que a través de la fe han mantenido la integridad, Señor, y la confianza, el temor hacia ti. Te damos gracias y te pedimos por tu palabra que tú la bendigas para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos viendo este libro de Job, como decimos, y ya este es el último discurso de Job. Ese es el título del mensaje o el título del estudio, el último discurso de Job, así se llama. Y bueno, ya consideramos, ¿verdad?, que este discurso de Job es muy largo. No empieza en el capítulo 31, empezó desde el capítulo 29, el último discurso de Job, y bueno, termina aquí en el capítulo 31. Ya Job no va a hablar más adelante, sino solamente va a tener dos pequeñas intervenciones. Después de que Job termine de hablar todo el capítulo 31, los siguientes capítulos 32 hasta el 40 es un discurso más, ¿verdad?, de un hombre que aparece allí, un amigo también o conocido de Job que aparece en la escena, y también es un discurso del Señor hacia Job. Y ya nada más, como ya lo comenté, Job va a tener dos pequeñas intervenciones, pero eso ya es más adelante. Aquí estamos ya viendo en la última parte. Recordemos qué es lo que está planteando Job. Está haciendo un discurso para defensa propia, ¿verdad? Vimos en los capítulos anteriores cómo es que sus amigos le insisten en poner carga sobre Job, y Job lo que está haciendo solamente es dar una defensa de su integridad. Entonces, solamente rápidamente para recordar lo anterior que hemos visto, en el capítulo 29, Job relata, ¿verdad?, los días de prosperidad que tuvo en el pasado y los contrasta, esos días del pasado que fueron de mucha bendición, abundancia, salud, etcétera. Los contrasta en el capítulo 31, en donde Job se muestra, ¿verdad?, como un hombre donde todas las personas se burlan de él. Está ya sin dinero, no es un hombre que después de ser una persona honorable se convierte ahora en todo lo contrario. Las personas ya no le tienen respeto, etcétera. Eso lo habla el capítulo 31. Y en el capítulo que estamos considerando, el 31, todo el capítulo tiene o comienza, ¿verdad?, con la palabra sí. Ahorita la vamos a leer. Es decir, la palabra sí está dando está dando a entender que Job no está de acuerdo, ¿verdad?, con lo que a él le están acusando. Por ejemplo, dice: si yo no fuera benévolo con los justos, si yo fuera injusto con mis trabajadores, si yo los maltratara, si yo fuera de esa forma, que me pase lo otro, ¿verdad? Si yo fuera así, que me pase. Entonces, esta condición de la palabra sí aparece 18 veces en el texto que estamos viendo, en todo el capítulo 31. Y bueno, estamos diciendo, ¿verdad?, que cuando Job está comenzando estas declaraciones con la palabra sí, Job entonces está negando de una manera enfática que fuera culpable de los pecados a los cuales se le está haciendo mención. Sin embargo, en el versículo 33, Job admite su pecado, ¿verdad? Dice este versículo 33, no hemos leído el texto, pero vamos a adelantarnos un poquito. Versículo 33 dice: si encubrí
sí encubrí como hombre mis transgresiones, escondiendo en mi seno mi iniquidad. Es decir, Job se está reconociendo que sí es un hombre pecador, que no es un hombre recto al 100%, es recto sí, pero no es completamente perfecto, pues, sino que Job está reconociendo, ¿verdad?, los pecados que él ha cometido. Y bueno, a pesar de que vemos en este capítulo 31 a un Job desesperado, las últimas palabras que él dice muestran, ¿verdad?, que Job aprendió a postrarse humildemente delante de Dios, y eso es interesante en la vida de Job. Bueno, vamos a leer los primeros 4 versículos. Dice la palabra del Señor en Job capítulo 31: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba Dios, y qué heredad el omnipotente desde las alturas? No hay quebrantamiento para el impío, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. ¿No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos? Job estaba muy consciente, ¿verdad?, de las consecuencias de una mente con pensamientos perversos, de la lascivia. Perdón, Job sabía que si en su vida había lascivia, pensamientos pecaminosos, entonces el Señor lo castigaría severamente, porque Dios miraba todos los caminos de Job. Dios sabía exactamente cómo era Job, y Job sabe esto, que el Señor le está observando. Por eso en la mente de Job dice en el versículo 1: hice pacto con mis ojos. O sea, él mismo se comprometió, ¿verdad?, a no caer en esas situaciones difíciles que trae la lascivia. Job era un hombre temeroso del Señor, sí, un hombre imperfecto, pero siempre buscando algo mejor para su vida, y sobre todo para bendecir al Señor, para que Dios fuera honrado, ¿verdad?, glorificado el Señor con la vida de Job. Versículo del 5 al 8, vamos a darle lectura. Dice la palabra: si anduve con mentira, y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanza de justicia, y conocerá mi integridad. Si mis pasos se apartaron del camino, si mi corazón fue tras mis ojos, y si algo se pegó a mis manos, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Job en los versículos del 5 al 8 él está negando que haya sido engañoso. Es decir, Job se sigue defendiendo, ¿verdad?, de las acusaciones. Entonces, ante los amigos que lo estaban escuchando, porque esta conversación Job no la dice solo, sino sus amigos están presentes, Job niega, ¿verdad?, muchas veces que él hubiera sido culpable de falsedad y de engaño. Ya lo vimos en los capítulos anteriores, cómo Job se declara a sí mismo que él es un hombre honorable, que él es un hombre justo, y que no permite, ¿verdad?, que los pobres sufran injusticias por parte de la gente poderosa. Y bueno, entonces, esas palabras que Job está expresando, ¿verdad?, es la confianza, es una confianza, porque él sabe Job que Dios lo va a encontrar inocente. Entonces son las palabras de confianza que él tiene de sí mismo. Dice el versículo, ¿verdad?, Job usa una figura de lenguaje, y él dice en el versículo 6: que Dios me pese en la balanza de la justicia, y Dios entonces reconocerá mi integridad. En el momento que Dios ponga en la balanza a Job sabe que Dios va a encontrar en él una rectitud, porque ha sido un hombre recto. Ha hecho todo lo posible por agradar al Señor. Hemos dicho, ¿verdad?, que Job no era un hombre hebreo. Job no era un hombre del pueblo de Israel. Sin embargo, Job está viviendo de acuerdo a la cultura de los tiempos de Moisés, de los primeros hombres que vivieron, de Noé, y él sabe, ¿verdad?, cómo es la cultura de la gente que Dios va a llamar. Entonces, él no están aún escritos, ¿verdad?, los
los profetas, por ejemplo, donde Amós habla acerca, ¿verdad?, de las balanzas que son injustas y que a Dios no le agrada. También el rey Salomón, tiempo después, va a escribir en los proverbios, ¿verdad? En el proverbio 11 y en el 20, va a escribir acerca de las balanzas corruptas que a Dios no le agradan. Entonces Job sabía que la balanza de Dios es perfectamente honesta, y Job entonces pide que Dios pesara, ¿verdad?, las causas que Job ha hecho, que las pesara en su balanza. Job entonces, si vemos, confía en su inocencia. Es un hombre íntegro que no tiene absolutamente por qué aquejumbrarse, ¿verdad?, ante la acusación de los tres amigos, y son bastantes acusaciones muy fuertes, fuertísimas. Job confía en su inocencia, y Job confía que si Dios lo pone en la balanza, él va a salir aprobado por el Señor. Y eso es lo importante. Lo que Job desea en su vida es que él sea agradado, su forma de ser, que sea una forma que Dios le agrada, ¿verdad? Ver a un hombre cómo se comporta de la manera que Job lo hace, eso para Dios es de gran bendición. Para Dios se gloría el Señor cuando ve que su pueblo se comporta de esta manera. Entonces, en los versículos que ya leímos, del 5 al 8, Job hace una serie de 4 juramentos, ¿verdad? Job pide que la maldición cayera sobre él si era culpable de algún pecado o de algún crimen. Entonces Job es un hombre sensato, ¿verdad? Y él dice, no, yo no tengo por qué estar esperando algún castigo, alguna consecuencia de los pecados o de los errores que yo he cometido. Sí, sabe que no es perfecto, ya lo dijimos muchas veces, lo vamos a seguir diciendo, pero es un hombre que hace lo posible para no cometer errores, para no errar en el blanco, para no fallar en lo que Dios quiere que este hombre haga, que es darle la gloria al Señor. En el versículo 8 lo dice de una forma así muy ilustrada, ¿verdad? Dice el versículo 8, siembre yo y otro coma, y sea arrancada mi siembra. Es decir, si él fuera injusto, si fuera injusto Job, entonces él está diciendo, lo que yo siembre, que yo no lo coma, que venga otro y que lo coma él. Pero él sabe que no es así. Porque si ocurre esto, entonces para Job sería una pérdida total de las inversiones, ¿verdad? De todo lo que él ha invertido, no solamente lo material, sino lo que ha invertido de trabajo en las tierras, en sus ganados, en su familia misma. Si él es culpable, entonces dice el versículo también, ¿verdad? Entonces que otro tome a mi mujer, ¿verdad? Que mi mujer se postre delante de otro hombre, que mi mujer le muela grano ante otro hombre, si yo fuera culpable de estas situaciones. Es un hombre que dice palabras fuertes, que son palabras comprometidas para él y el trabajo que tiene que realizar para que Dios sea agradado. Entonces, dice la Escritura, ¿verdad?, que si Job es injusto, aún lo que él tiene de propiedades, si las tuviera, ya que no las tiene, pero él, en el tiempo que las tuvo, si él hubiera sido injusto, esas propiedades que él tenía a sus hijos, su familia entera, no las podría disfrutar. Y creo que son algunas enseñanzas, ¿verdad?, que podemos encontrar en la Escritura, importantes para nosotros, sí. Más adelante, en los versículos del 9 al 12, Job va a negar que él haya sido un adúltero. Dice en los versículos del 9 al 12, si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces, porque es fuego que devoraría hasta el Abadón y consumiría toda mi hacienda. Entonces Job, ante la situación que está atravesando de culpabilidades de una tras otra, él dice, ¿verdad?, que bajo ninguna circunstancia Job podía haber cometido adulterio con ninguna persona.
con ninguna mujer de otro hombre. Aunque como todos los hombres, como ya lo hemos dicho, Job tenía un corazón pecador y pudo haber sido tentado a caer en adulterio. Sin embargo, él hizo todo el esfuerzo para controlarse y para resistir a la tentación. Entonces, esto nos habla algo importante también. Aquí vemos de una manera inmersa la orden, el mandato, el mandamiento de no cometer adulterio, ¿verdad? Que es el mandamiento número 7. Y más adelante vamos a ver cómo es que Job también incluye, ¿verdad? No que lo incluya de una forma directa, pero está inmersa la idea de que Job también está interesado en cumplir el 5.º mandamiento, es decir, el respeto a las autoridades, el sometimiento a ellas. Vemos 2 mandamientos inmersos, no los dice claramente el texto, no lo está diciendo, pero está claro, ¿verdad? Y bueno, aquí aprovecho para hacer un pequeño comercial y bueno, informarles, ¿verdad? Ya lo hemos informado en el correo del día viernes. El siguiente tema para la escuela dominical, que está a cargo de la hermana seminarista Gladys Hernández, es precisamente los 10 mandamientos. Y en el estudio que la hermana nos desarrolló del Catecismo de Heidelberg, que ya lo terminamos también, las 52 lecciones, en una parte, una sección está también incluida en los 10 mandamientos. Y sí, ya vimos los 10 mandamientos de una forma muy somera, muy resumida. Ahora queremos verlos de una manera un poquito más profunda. Claro que son muy profundos, la palabra de Dios, pero vamos a tratar de verlos un poquito más, con la intención no solamente de que nos llenemos de intelecto, sino lo que Job está diciendo, que cumplamos los mandamientos. Esa es la intención de la escuela dominical, esa es la intención de los estudios de los días miércoles, de los días jueves, esa es la intención del departamento infantil, enseñando a los niños, esa es la intención del culto de mediodía, que adoremos al Señor, que lo reverenciemos, que aprendamos de su palabra para que a través de ella podamos vivir. Entonces está ahí el comercialito, vamos a estudiar los 10 mandamientos para que cuando se reciba el estudio en el correo, pues lo podamos leer todos juntos, hermanos. Entonces estamos considerando, ¿verdad?, la vida de Job, estamos viendo que él está, a pesar de que no se han escrito los 10 mandamientos, Job ya sabe, Dios ha puesto en su corazón, a pesar de que Job, lo volvemos a decir, que Job no es parte del pueblo de Israel, él no es un israelita, porque aún no se funda el pueblo de Israel, no puede ser israelita. Entonces Job conoce, ¿verdad?, cuál es la mente de Dios. Y la mente de Dios entonces está plasmada en toda la escritura. Por eso Israel es un pueblo especial, sí, claro que lo es, porque Dios escogió a Israel para que los ciudadanos de Israel fueran los escritores de su palabra. Claro que fue una nación bendecida para toda la humanidad y especial para el Señor, claro que sí. Entonces, estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que en estos versículos estamos encontrando a un hombre interesado en cumplir los mandamientos del Señor, interesado en no defraudar la voluntad del Señor a través de sus deseos personales. Entonces, Job, hermanos, Job estaba tan seguro, ¿verdad?, de la inocencia en este aspecto de no cometer adulterio, que dijo: si he adulterado, muela para otro mi mujer, y sobre ella otros se encorven. Entonces, Job había tomado los votos matrimoniales con toda seriedad. Por las palabras que él dice, para Job el matrimonio, como lo marca la carta a los Hebreos, como lo dice, es un matrimonio, un lecho bendecido cuando no hay adulterio, y Dios se goza, ¿verdad?, en el hecho del matrimonio de cuando es limpio, pues. Job conoce eso, y Job sabe eso, ¿verdad? Y son las palabras: si yo he adulterado, que mi mujer muela grano a otra persona, es decir, que le sirva a otro hombre, y sobre ella otros se encorven, es decir, que la conozcan, ¿verdad?, que tengan intimidad con ella. Eso es lo que Job está diciendo. Job entonces es un hombre temeroso de Dios. Vemos en Job a un hombre temeroso del Señor, respetuoso del Señor, y eso es agradar a Dios.
La Biblia, hermanos, se refiere al adulterio como un pecado que quema como el fuego, ¿verdad? Salomón, el rey Salomón, nos advierte contra este pecado cuando dice: ¿pondrá el hombre fuego en su seno sin que ardan sus vestidos? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Proverbios capítulo número 6. Y así le sucede, ¿verdad?, al que llega a la mujer de su prójimo. Dice la palabra que no quedará impune ninguno que la toque. Proverbios 6, 27 al 29. Salomón, si conocemos la vida de Salomón, cuando él escribe los proverbios, obviamente los proverbios los escribe ya en una edad madura. Cuando Salomón ya pasó toda su vida en donde él cometió muchos pecados, ¿verdad?, sobre todo el adulterio. Dice la Escritura que tuvo cerca de 1000 mujeres. Entonces es un hombre que tiene experiencia acerca del adulterio, mucha experiencia. Y cuando él escribe estas palabras, son palabras de un hombre que ha atravesado experiencias. Y son palabras que nos ponen a nosotros, mujeres y hombres, a considerar este pecado como algo fuerte, como todos los demás pecados, ¿verdad? Dice la palabra: no quedará impune ninguno que toque a la mujer de otro hombre, porque es una propiedad. Y aquí también está inmerso, ¿verdad? Aparte del 7º mandamiento, el 9º también, porque en el 9º mandamiento nos dice que no deseemos ninguna cosa de nuestro prójimo, nada. Y entre esas cosas está su mujer. Entonces, cuando alguien desea una propiedad, la casa, su trabajo, su reputación, su mujer, su auto, su inteligencia, su carácter, etcétera, cuando son deseos malsanos, entonces traen problemas, ¿verdad?, a la vida personal y deshonran al Señor. Entonces los mandamientos, ¿verdad?, son puntos de referencia para los hombres, para el pueblo de Dios. Puntos de referencia porque vemos un mandamiento y ese mandamiento nos va a mandar, nos va a hacer ver las bendiciones que Dios quiere para nosotros. Si yo no deseo ninguna de las cosas de mi prójimo, eso me está diciendo que eso agrada al Señor. Es un punto de referencia para que yo vea que es un agrado para el Señor, que yo no cometa ese acto. Si yo cometo el acto, entonces no veo el punto de referencia, ¿verdad? Los hebreos, para ilustrarlo, los puntos de referencia, pues, porque para ellos, para los hebreos, los mandamientos eran puntos de referencia importantes. Entonces, para que ilustremos esto, los hebreos se dedicaban, entre otras cosas, a la ganadería. Entonces, tenían sus ganados y los llevaban a pastar y siempre buscaban los mejores pastos, obviamente. Cuando encontraban pastos buenos, y muchas veces tenían que caminar muchos kilómetros o metros, encontraban un buen pasto, entonces ellos regresaban y lo compartían con sus vecinos y decían: mira, encontré tales pastizales en aquel lugar, ¿recuerdas aquel monte que está allí parado, que tiene una cima, etcétera? O sea, le daban el punto de referencia que era el monte. Sí, bueno, va a un lado del monte se encuentra el pastizal. Entonces, para este hombre que también tenía ganado, el monte era un punto de referencia que le daba a conocer o que le permitía ir más rápido hacia los pastizales. Así los mandamientos. Y los pastizales eran de bendición para él y para su ganado. Así también los mandamientos. El pueblo de Dios veía los mandamientos no como prohibiciones. No toques, no agarres, no veas, no esto, no lo otro. No, nunca lo vio Israel como prohibición, sino como puntos de referencia. Ellos veían que Moisés le había dejado puntos de referencia, 10 puntos de referencia. Llega a ese punto de referencia, míralo y te va a traer bendición. Así como el pasto a los animalitos, así la bendición de Dios es para tu vida y te vas a alimentar espiritualmente. Entonces Job está interesado, ¿verdad?, en aprender los mandamientos de Dios, en cumplir los mandamientos del Señor, no solamente aprenderlos, ¿verdad? El día de hoy hay infinidad de libros, comentarios, podemos encontrar, me imagino, así torres de libros escritos acerca de los 10 mandamientos, y los podemos leer todos, ¿verdad?, comentarios, etcétera.
En todas las traducciones bíblicas que haya podemos leer Éxodo capítulo 20, Deuteronomio capítulo 5, que es donde se hablan los mandamientos. Pero si no cumplimos los mandamientos, si no los cumplimos, no nos basta. No nos basta con que tengamos todo el conocimiento de los mandamientos, qué dicen, qué significan, las palabras en hebreo. No nos sirve de nada si no los practicamos. Entonces, los estudios que vemos en la iglesia, no solo en esta iglesia, en todas las iglesias, que es una sola, ¿verdad? Los estudios que se ven en la escuela dominical, los temas que se ven, no es para que aprendamos y para que nos llenemos espiritualmente de conocimiento bíblico y teológico y nada más, y para que presumamos en pláticas o en conferencias, que nos contraten para dar conferencias, temas, y no, es para que vivamos la palabra de Dios, para que encontremos esos puntos de referencia que nos van a dar bendiciones para nuestra vida. Bueno, vamos a leer los versículos del 13 al 15. Dice la palabra del Señor, versículo 13: si hubiera tenido en poco el derecho de mi siervo y de mi sierva, cuando ellos contendían conmigo, ¿qué haría yo cuando Dios se levantase? Y cuando Él preguntara, ¿qué le respondería yo? Y el que viene, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a Él? Y yo no disputo uno mismo en la matriz. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz, En esos versículos del 13 al 15, Job lo que va a negar es que él haya maltratado a sus sirvientes. Estamos diciendo, él está defendiendo, ¿verdad? Y sigue la defensa. Ahora él, de lo que se va a defender es de esto, de que él jamás maltrató a sus trabajadores. Nunca. Era un hombre muy rico, pero un hombre muy generoso. Ya lo dijimos en otras ocasiones, ¿verdad? A Job no únicamente le importaba que sus trabajadores, que la gente, los extranjeros, la viuda, el huérfano, solamente tuvieran que alimentarse. A Job le interesaba que esas personas, restringidas por la sociedad, fueran personas que tuvieran dignidad o que recobraran la dignidad que el poderoso le había quitado o que lo estaba oprimiendo. En el primer capítulo del libro de Job, leemos que Job tenía muchísimos criados, ¿verdad? Versículo 3 del capítulo 1. Entonces, un hombre en esta situación de poderío puede caer en la tentación, ¿verdad?, de considerarlos como esclavos. Pero Job no. Para él, sus criados eran seres humanos iguales a él, seres humanos con derechos. Imagínense a Job, hermanos. Un hombre poderoso, joven, no sabemos cómo era físicamente, pero un hombre joven, fuerte, lo dice la Escritura, que era muy saludable y aparte de todo esto, muy inteligente, honorable. La gente se callaba cuando él hablaba, se postraban delante de él en reverencia, como lo reconocían como un hombre íntegro. Job, a donde él que llegaba, él decidía qué se hacía. Si llegaba a su hogar, a su hacienda, a sus propiedades, él decía qué es lo que se hacía a su esposa y a sus hijos, y ellos obedecían. Si él llegaba a otras tierras, a otras propiedades, seguramente había gente, trabajadores, y Job les decía qué es lo que tenían que hacer y qué no. Job llegaba a sus crías de animales, a los establos, a las tierras de cultivo, y él decía exactamente qué es lo que se tenía que hacer. Y todo el mundo obedecía. Es decir, un hombre poderoso. A Job nadie le mandaba. Nadie, él era el patrón, él era el jefe. Él decía qué hacer y qué no hacer. Y la conducta de este hombre hacia sus trabajadores era como ellos mismos. Es decir, Job se ponía a la altura de ellos, porque eran seres humanos igual que él. Eso es lo que dice el versículo 15, ¿no es así? Dice, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él, a mi trabajador? Sí. Y no nos dispuso uno mismo en la matriz. Es decir, Dios mismo hizo a Job y también hizo al trabajador. Ese era el pensamiento de Job. Así pensaba este hombre, que a pesar de que él podía ser de un carácter fuerte, sin hablarle a nadie y llegar a su casa, a sus territorios, a donde fuera, y él podía ignorar a quien quisiera y nadie le podía decir nada, pues él era el patrón, ¿verdad?
Podemos pensar, ya hemos dicho que Job no era israelita, pero adoraba al Señor, adoraba a Dios, conocía a Dios. Entonces podemos pensar que Job, dentro de su hogar, pudo haber tenido sus cultos familiares, ¿verdad? O cultos para todos sus trabajadores. Y él era quien decía cómo se llevaban los cultos. Es decir, Job era el jefe, el patrón. Y vemos la conducta de este hombre, humilde, no jactancioso. Y lo malo de aquí es que los amigos de Job, mucha gente se confundió, ¿verdad? Y lo empezó a criticar y empezó a atacarlo y a decirle que no era cierto, que no era así. Pero Job por eso está dando este discurso, los que ya dio, para defender su integridad. No porque le interese mucho a Job lo que la gente piense, sino que a Job le interesa lo que Dios ve de él, de una persona sensata, ¿verdad? Sin embargo, dicen los versículos que leímos del 13 al 15, puede ser que en ocasiones Job pudo haber tenido algún descuido, algún error como ser humano, ¿verdad? Y entonces él lo que hace, él jamás se desatendió de esas quejas. Cuando la gente iba ante él y se quejaba, él atendía las quejas, prestaba la debida atención. Eso es importante, hermanos, fíjense. Usted lea otra vez si quiere este versículo del 13 al 15, es lo que estamos diciendo. Entonces, venía la gente ante Job y se quejaban, ¿verdad? De lo que ocurría, de cualquier injusticia. Quizá, como ya dije, en algún descuido de Job perjudicaba a una gente inconscientemente. La gente llegaba hacia Job y le decía: oye, Job, mira, esta es mi queja. Le presentaban su queja y entonces Job las atendía. Y la pregunta es: ¿por qué atendía las quejas Job? ¿Por qué? Porque pues él era el patrón, ya lo describimos, ¿verdad? Yo lo describo en el lenguaje como yo pienso, como me imagino. En la Biblia se describe muy poéticamente, ¿verdad? Se puede escribir de otra forma, pero Job hacía lo que quería. ¿Por qué atendía las quejas? ¿Por qué? Quinto mandamiento, porque Job sabía que arriba de él había una autoridad, no terrenal, sino espiritual. Dios es la autoridad de Job. Y él reconocía entonces a Dios como su autoridad. Y Job sabía que Dios iba a tratar exactamente igual, mucha atención, Dios iba a tratar exactamente igual a Job como Job tratara a sus trabajadores, a la gente. Él sabía esa verdad. ¿Qué haría? Dice el versículo 14. ¿Qué haría yo cuando Dios se levantara y cuando Él preguntara? ¿Qué le respondería yo? Es decir, ¿qué respondería Job si Dios le dijera: mira a uno de mis hijos, mira al huérfano, mira a la viuda, se está quejando y tú no le haces caso? Las quejas que tiene este hombre que está siendo injustamente atacado, vituperado, calumniado, se le quitaron su propiedad, etcétera, esas quejas tú no las estás viendo. Entonces por eso es que Job pregunta en el versículo 14: ¿qué haría yo cuando Dios se levantara y cuando Él preguntara? ¿Qué le voy a responder? ¿Qué le voy a responder? Job tenía que responder algo. Job sabía que Dios le iba a demandar una respuesta y Job tenía que responder. Los siervos, hermanos, los de Job, eran responsables ante Job porque Job era su patrón, pero Job era responsable ante Dios. Por lo tanto, Job sentía la pesada responsabilidad de ser justo. Pesada responsabilidad no es algo negativo, no. Ser justo es algo pesado, claro que sí, pero nos trae bendición, es un punto de referencia. Entonces, Job sentía esta pesada responsabilidad de ser justo, pero era una responsabilidad pesada, sí, pero era una responsabilidad razonable para con sus siervos. Era muy razonable, muy razonable. Versículo 15. Dice el versículo 15, bueno, ya lo leímos. El que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo a él? ¿Y no nos dispuso uno mismo en la matriz? Entonces, aparte de que Job está dando unas razones, el por qué contesta a las quejas de los trabajadores, de sus siervos, en el versículo 15, Job da otra razón por la que trataba a sus siervos de una forma humana y justa.
Y las razones, ya la dijimos, pero ahorita la vamos a explicar mejor. El que en el vientre me hizo a mí, dice el versículo 15, el que en el vientre me hizo a mí, ¿no lo hizo también a él? Y no fue uno mismo quien nos formó en la matriz. Job está hablando de Dios, claro. El profeta Malaquías también usa un lenguaje semejante y él dice en el capítulo 2, versículo 10, ¿no tenemos todos un mismo padre? Y el rey David se refiere a su concepción, ¿verdad? Al momento en cuando él es concebido en el vientre de su madre. En el Salmo 139, del 3 al 16 puede leer, pero específicamente lea el versículo 16 que dice, mi embrión vieron tus ojos, o en otras palabras, mi embrión lo veían tus ojos, mi cuerpo en gestación cuando empezaba a formarse, tus ojos divinos me estaban observando. Entonces Job dice que no ve ninguna diferencia esencial entre él mismo y sus siervos, aún el más bajo de ellos. Ninguna diferencia. Por lo tanto, entonces, también Job tiene en mente que estos hombres tienen derechos y privilegios como todo ser humano. Cosa, hermanos, que el día de hoy nosotros, bueno, no nosotros, ¿verdad? Muchos no cumplimos o no cumplen en la actualidad, pues. Hay muchas injusticias, muchísimas injusticias que entonces la gente pues tiene que considerar para que no caigamos en estas injusticias para las personas. Job, hermanos, Job era justo con sus trabajadores, porque Dios era justo con Job. Y entonces eso es importante, ¿verdad? Si yo estoy recibiendo justicia por parte de Dios, si yo estoy recibiendo benevolencia por parte de Dios, yo tengo que devolver lo mismo con mi semejante, con todos mis semejantes. El día de hoy muchos de nosotros no tenemos trabajadores, no tenemos siervos. No, eso no está diciendo que no aplique para nosotros, claro que sí, tenemos semejantes. Y esto aplica para todos como hombres, como mujeres y como hombres, porque somos imagen del Señor. Job entonces está interesado, ¿verdad?, en obedecer el quinto mandamiento en esta sección de los versículos 13 al 15. No es un estudio de los mandamientos, no le estoy echando la mano a la hermana Gladys, ni mucho menos, no. La hermana tiene toda la capacidad para desarrollar todo un tema muy completo, pero este es un tema muy aparte, que están inmersos estos temas de los mandamientos y que es interesante leerlos, pues para que nosotros como cristianos pues tratemos de cumplirlos. Hermanos, vamos a quedarnos hasta aquí y dentro de 8 días continuamos. Nos quedamos en el versículo 15, nada más. Vamos a hacer una oración y vamos a terminar este tiempo. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por tu bendición. Oramos para que tu pueblo, Señor, siempre sea ministrado con la bendición del Espíritu Santo, Señor, y que siempre estemos recordando tu Escritura. Muchos de nosotros hemos leído la palabra, Señor, quizá varias veces. Muchos hemos estado en la escuela dominical, Señor, desde niños, quizá, muchos de los hermanos. Y te rogamos que tú sigas poniendo en nosotros, Señor, este deseo por aprender más de tu palabra, pero que haya siempre el impulso vehemente, sincero, honesto, ferviente, Señor, de cumplir tus mandamientos. Ayúdanos a cumplirlos, Señor, y que podamos siempre demostrar el amor que tú tienes hacia nosotros con el amor que también le brindamos al semejante. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.
Señor.